por hablar acerca de la ozonoterapia en la enfermedad cerebrovascular isquémica. Ya desde el año 1998 aparecen los primeros reportes de la Escuela Cubana de los efectos beneficiosos de la ozonoterapia en la enfermedad cerebrovascular isquémica. En este ensayo clínico del año 98 se vio que la ozonoterapia era capaz de mejorar los signos clínicos como la hemiplegia, la ataxia, la toma de pares craneales, la dismetría en los pacientes portadores de enfermedad cerebrovascular isquémica. Aquí en este estudio se administró la ozonoterapia por vía rectal en un ciclo de 20 sesiones a 10 miligramos de dosis, utilizando 50 miligramos por litro y 200 mililitros de volumen. Más tarde, la escuela española en pacientes sanos midió la velocidad y el flujo sanguíneo por la arteria cerebral media y por la arteria carótida después de la ozonoterapia. El objetivo de estos investigadores fue valorar si la ozonoterapia aplicada por vía de la autohemoterapia mayor era capaz de aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Aquí, como ustedes pueden observar, esta es la evolución de un Doppler en estos pacientes. Obsérvense la velocidad diastólica a nivel de la arteria cerebral media antes de la autohemoterapia mayor y observen cómo se incrementó de forma significativa la velocidad diastólica a nivel de la arteria cerebral media después de 3 sesiones, fíjense, 3 sesiones de autohemoterapia mayor. Este incremento se mantuvo una semana después de la ozonoterapia. Estamos viendo cómo la ozonoterapia es capaz de aumentar de forma significativa la velocidad diastólica a nivel de la arteria cerebral media. También estos investigadores evaluaron a través del Doppler transcraneal la velocidad sistólica a nivel de la arteria cerebral media y encontraron los mismos resultados, un aumento significativo de la velocidad sistólica a nivel de la arteria cerebral media después de 3 sesiones de ozonoterapia por la vía de la autohemoterapia mayor. Un aspecto importante es que este incremento de la velocidad sistólica del flujo sanguíneo a nivel de la arteria cerebral media se mantuvo una semana después de la autohemoterapia mayor con ozono. Sí, aquí, en el año 2011, ya se midió la evolución de esta tomografía por emisión de positrones que mide el metabolismo del tejido cerebral e indirectamente mide el flujo sanguíneo cerebral en pacientes ya portadores de infarto cerebral. Estos pacientes recibieron la ozonoterapia por vía de la autohemoterapia mayor y por vía rectal y observen la evolución de la tomografía por emisión de positrones al inicio. Fíjense las áreas de disminución del metabolismo. Observen cómo hay una disminución de metabolismo en áreas cerebrales a nivel frontal, a nivel temporal, a nivel parietal y también un poco a nivel occipital. Y fíjense después de la ozonoterapia cómo se incrementa la señal mostrando el incremento del metabolismo e indirectamente el incremento del flujo sanguíneo cerebral después
de la ozonoterapia en estos pacientes de infarto cerebral tipo ictus aterotrombótico. Este es el segundo caso. Observen, por ejemplo, esta área donde se interrumpe la señal, mostrando las áreas dañadas post-isquemia, y observen cómo se aumenta la señal, reflejando el aumento del metabolismo y el aumento del flujo sanguíneo cerebral después de la ozonoterapia. Fíjense aquí este tercer caso. Observen este tercer caso, igual se interrumpe el flujo, sobre todo aquí a nivel de la parte posterior del flujo sanguíneo cerebral, del área posterior, y observen cómo después de la ozonoterapia se restablece el flujo sanguíneo cerebral en las áreas dañadas después de la ozonoterapia. O sea, estamos viendo que tanto en el paciente sano como el paciente portador de infarto cerebral, o sea, portador del ictus aterotrombótico, la ozonoterapia es capaz de aumentar, la ozonoterapia es capaz de incrementar el flujo sanguíneo. Hay que tener aspectos fundamentales para podernos explicar por qué la ozonoterapia mejora el flujo sanguíneo cerebral. Desde el punto de vista de la fisiopatología, conocemos que el flujo sanguíneo cerebral es 1 litro por minuto, donde 600 mililitros van por la arteria carótida y 400 mililitros van por la arteria vertebrovascular. Que nuestro cerebro depende del metabolismo de oxígeno y el metabolismo de la glucosa. Recordemos que el metabolismo del oxígeno es de 3 a 5 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, cerebral, mientras que el metabolismo de la glucosa es de 5 a 7 miligramos por mililitro por 100 gramos de tejido cerebral. Cuando hay una caída del flujo sanguíneo que se ven en estos accidentes cerebrovasculares, se afecta el metabolismo del oxígeno y también se afecta el metabolismo de la glucosa. Fundamentalmente se afecta más el metabolismo del oxígeno. Cuando existe el ictus aterotrombótico, se crean 3 áreas de daño isquémico. Un área llamada núcleo isquémico, la cual va a estar caracterizada por un flujo sanguíneo cerebral de 15 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Bordeando en forma de área, esta área isquémica, está el área de penumbra isquémica. Es el área donde va encaminada todo nuestro tratamiento farmacológico y también el tratamiento de ozonoterapia, para que esta área de penumbra isquémica se restablezca y no aumente así el área de núcleo isquémico. El área de penumbra isquémica va a estar caracterizada por un flujo sanguíneo de 15 a 50 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Y bordeando en forma de diana esta área de penumbra isquémica está el área de reperfusión de lujo. Esta área de reperfusión de lujo va a tener un flujo sanguíneo cerebral de 55 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Hay que tener en cuenta que durante el ictus aterotrombótico hay un aumento de la agregación de glóbulos rojos, hay una disminución de la flexibilidad de glóbulos rojos, hay un aumento de la agregación plaquetaria, un aumento de la concentración de fibrinógeno, y en pacientes diabéticos la hiperglicemia también constituye un factor intravascular que disminuye, cuando está en aumento, que disminuye el flujo sanguíneo cerebral. También se produce una ruptura entre estos factores extravasculares que afectan el flujo sanguíneo cerebral. Este equilibrio que se rompe favorece a los factores que producen vasoconstricción, empeorando así
el cuadro de isquemia cerebral, como es la angiotensina 2, la adrenalina, la noradrenalina, el tromboxano A2 y los leucotrenos. Por otra parte, en estos pacientes disminuyen aquellos factores que producen la vasodilatación, como la prostaciclina, la adenosina, la bradiquinina. Ya teniendo en cuenta los aspectos fisiopatológicos, en este ensayo clínico se tomó una muestra de 47 pacientes portadores de enfermedad cerebrovascular isquémica tipo ictus aterotrombótico. Se clasificaron de acuerdo al tiempo de evolución en agudo, ya que el cuadro clínico estaba entre las primeras 72 horas. Y bueno, se realizó una muestra aleatoria randomizada, conformándose dos grupos de estudio. Un grupo de pacientes con ictus aterotrombótico que llevaron tratamiento convencional, más otro grupo de pacientes con ictus aterotrombótico que llevó tratamiento convencional más la ozonoterapia. Desde el punto de vista del protocolo de tratamiento de la ozonoterapia, llevaron 20 sesiones por vía sistémica. De estas 20 sesiones, 5 sesiones fueron por la vía de la autohemoterapia mayor y 15 sesiones fueron por vía rectal. Desde el punto de vista de materiales y métodos, como criterios de inclusión se tomaron pacientes con diagnóstico clínico de enfermedad cerebrovascular isquémica del tipo ictus aterotrombótico. Desde el punto de vista de los criterios de exclusión, fueron pacientes con enfermedades neoplásicas, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, pacientes con enfermedades psiquiátricas u otro tipo de enfermedad cerebrovascular, como es el infarto tipo cardioembólico y el infarto hemodinámico. El tiempo de estudio para ambos grupos fue de 30 días. El tratamiento convencional, o sea, el tratamiento de base, fue antiagregantes plaquetarios, antihipertensivos, hipoglicemiantes orales e hipocolesteromiantes. Este fue el esquema de tratamiento que recibió el grupo, que además del tratamiento convencional se combinó con la ozonoterapia, y es el protocolo de la ozonoterapia que nosotros le aconsejamos a ustedes para el tratamiento de pacientes con infarto cerebral tipo ictus aterotrombótico. El esquema fue el siguiente. Se inició con 35 miligramos de concentración con 150 mililitros de volumen por 5 sesiones. Este fue por la vía rectal. Y después se empleó 40 miligramos por litro de concentración con un volumen de 200 mililitros por 10 sesiones más. La frecuencia de la vía rectal fue una sesión diaria. Y esto se combinó con la autohemoterapia mayor. Desde el punto de vista de la concentración por la vía de la autohemoterapia mayor, fue de 35 miligramos por litro con 100 mililitros de volumen a ozonizar 150 mililitros de sangre. Esto fue por 2 sesiones. Después se elevó la concentración por la vía de la autohemoterapia mayor a 40 miligramos por litro de concentración con 100 mililitros de volumen a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente. La vía de la autohemoterapia mayor tuvo una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Estos fueron los resultados. Ustedes pueden observar, aquí estaban los signos
clínicos neurológicos, la hemiplegia, la afasia motora, la afasia sensitiva, la toma de pares craneales, la dismetría, la ataxia y los trastornos sensitivos. Vamos a irnos al porciento de mejoría al final. La hemiplegia, un 55% de mejoría para los pacientes con tratamiento convencional contra un 90% de mejoría para los pacientes que llevaron el tratamiento convencional más la ozonoterapia. Estamos viendo que los pacientes que llevaron la ozonoterapia por la vía rectal, así como por la vía de la autohemoterapia mayor, tuvieron un 90% de mejoría en cuanto a la hemiplegia. En cuanto a la afasia motora, un 40% de mejoría para los pacientes que llevaron tratamiento convencional contra un 80% de mejoría para los pacientes que llevaron tratamiento con la ozonoterapia. Desde el punto de vista de la afasia motosensitiva, 100% de mejoría para los pacientes con tratamiento convencional contra un 83% de mejoría para los pacientes que llevaron tratamiento con la ozonoterapia. Con respecto a los pares craneales, los dos grupos recibieron igual mejoría, un 77,7% de mejoría de la toma de pares craneales contra un 80% de mejoría para los pacientes que llevaron la ozonoterapia. La dismetría, un 40% de mejoría para los pacientes con tratamiento convencional contra un 77% de mejoría. O sea, de forma general, los pacientes que recibieron la ozonoterapia tuvieron mejores resultados en cuanto a la evolución de la hemiplegia, de la afasia motora, de la dismetría y también de la ataxia. Estamos viendo como conclusión de este estudio que cuando se combina la ozonoterapia con el tratamiento farmacológico convencional para este tipo de enfermedad, los resultados son mejores en cuanto a la evolución de los signos neurológicos. Vamos a interpretar por qué la ozonoterapia desde el punto de vista de la fisiología, por qué la ozonoterapia mejora estos cuadros clínicos. La ozonoterapia mejora los cuadros clínicos del ictus aterotrombótico porque tiene un efecto antiagregante plaquetario. Aquí se muestra cómo la ozonoterapia es capaz de disminuir la agregación plaquetaria tanto por ADP como por colágeno de forma significativa. Esto quiere decir que en ciertas y determinadas patologías, la ozonoterapia al disminuir la agregación plaquetaria, este es un factor que permite mejorar el flujo sanguíneo, sobre todo el flujo sanguíneo a nivel cerebral. La ozonoterapia también disminuye los niveles de fibrinógeno. Esto es un papel importante, ya que en la fisiopatología del ictus aterotrombótico, el fibrinógeno es un agente intravascular, que se aumenta y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Si la ozonoterapia disminuye el fibrinógeno, los niveles de fibrinógeno en este marco fisiopatológico, también esto proporcionaría un aumento, un incremento significativo del flujo sanguíneo cerebral, mejorando los signos clínicos neurológicos de estos pacientes. Aquí vemos una lámina de microscopía a campo oscuro de sangre, primero sin tratamiento con ozono. Observen aquí a su izquierda cómo se forman las pilas de moneda. Estas pilas de moneda aumentan la fuerza de rozamiento, aumenta la resistencia y disminuye el flujo sanguíneo.
Estas pilas de moneda aumentan el choque, el cizallamiento de las mismas con el endotelio vascular, activando la cascada de la coagulación como consecuencia formándose trombo. Observen cómo estas pilas de moneda desaparecen cuando se aplica la ozonoterapia. Estas pilas de moneda desaparecen cuando se aplica la ozonoterapia, por tanto, no se va a formar pila de moneda, no va a existir un aumento de la fuerza de rozamiento, no va a existir un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo y por tanto este hecho de forma indirecta mejora el flujo sanguíneo. De ser así, si esto está pasando en los pacientes portadores de ictus aterotrombótico que están recibiendo la ozonoterapia, por supuesto, esto va a ser un efecto beneficioso en la calidad de vida de los mismos. Como conclusión de este ensayo clínico, la ozonoterapia ejerció o ejerce un efecto beneficioso sobre la reología de la sangre en pacientes con ictus. No existió y hasta ahora no existen reacciones adversas al tratamiento de la ozonoterapia ni por la vía rectal ni por la vía de la autohemoterapia mayor, y la combinación de la ozonoterapia con la terapia convencional en pacientes con ictus isquémico mejora la calidad de vida, siendo una herramienta terapéutica eficaz en el manejo de estos pacientes. Podemos mencionar también que la ozonoterapia es estimulante de la plasticidad del sistema nervioso central. Vamos a ver también los efectos de la ozonoterapia en la enfermedad de Parkinson. Ya conocemos que la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo donde se disminuye de forma significativa la presencia del neurotransmisor dopamina, sobre todo a nivel del circuito negro estriato, o sea, el circuito que establece conexiones entre ganglios basales, sustancia negra, y el cuerpo estriado, que recordemos que está formado por el núcleo caudado y el núcleo putamen. Producto de la pérdida de la dopamina en estas neuronas existe la aparición a nivel clínico del temblor, de la rigidez, de la radiquinesia y la inestabilidad postural y trastorno de la marcha, como todos conocemos. Desde el punto de vista de la fisiopatología, también hay mediadores inflamatorios que empeoran este circuito negro estriatal, como son las prostaglandinas, el factor de activación plaquetario, y hay presencia de interleuquinas inflamatorias que empeoran la función y aumentan el deterioro de este circuito neuronal. Desde el año 2009 se sabe que el paciente con Parkinson es un paciente que está en estrés oxidativo. Y recordemos que uno de los efectos biológicos de la ozonoterapia es la disminución del estrés oxidativo. Y si el paciente con Parkinson está en estrés oxidativo y este estrés oxidativo contribuye al deterioro de circuitos importantes neuronales y a la caída de la dopamina, mejorando el estrés oxidativo, podríamos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y es uno de los objetivos de la ozonoterapia en el tratamiento de Parkinson, no solamente mejorar el metabolismo cerebral, sino disminuir el estrés oxidativo en estos pacientes, que juega un papel fundamental. Aquí en este cuadro se ve cómo comparando pacientes sanos con respecto a pacientes con enfermedad de Parkinson, fíjense cómo los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen aumento de la lipoperoxidación, tienen aumento del óxido nítrico, tienen disminución de la superóxido dismutasa, enzima que nos protege contra el estrés oxidativo, tienen disminución de la glutatión peroxidasa, hay una disminución de la catalasa,
hay una disminución de la ceruloplasmina, hay disminución de la vitamina E, hay disminución de la vitamina C, hay disminución de oligoelementos como son el zinc y el selenio, reflejándose que el paciente con enfermedad de Parkinson está en estrés oxidativo. Ya desde el año 1998 aparecieron los primeros reportes de la mejoría del paciente con enfermedad de Parkinson después de la ozonoterapia. En este ensayo clínico publicado en 1998, los pacientes portadores de Parkinson fueron divididos en tres grandes grupos. Un grupo de pacientes que mostraron la enfermedad de Parkinson degenerativa, otro grupo de pacientes que mostraron síndrome parkinsoniano producto a un déficit vascular, o sea, lo que se llama un Parkinson de origen vascular, y un tercer grupo que mostró la enfermedad de Parkinson más un cuadro demencial, o sea, lo que se llama complejo Parkinson-demencia. De forma general, los tres grupos de estudio recibieron la ozonoterapia por vía rectal durante 20 sesiones. En aquel ensayo clínico se tomó 40 miligramos por litro como concentración y 200 mililitros por volumen con una frecuencia de aplicación diaria. Aquí se vio la mejoría en los tres grupos, fundamentalmente en el grupo que mostraba la enfermedad de Parkinson, la enfermedad degenerativa, y el grupo que mostraba Parkinson de origen vascular. No siendo así en el grupo complejo Parkinson-demencia. Los pacientes que estaban diagnosticados como complejo Parkinson-demencia sí no experimentaron mejoría. Sin embargo, los pacientes con enfermedad de Parkinson y los pacientes portadores de Parkinson de origen vascular tuvieron un 70%, un 78% de mejoría de la bradiquinesia, tuvieron un 86% de mejoría en cuanto a los trastornos de la marcha, tuvieron un 93% de mejoría en el temblor y tuvieron un 93% de mejoría en cuanto a la rigidez. En ese ensayo clínico se concluyó que los pacientes que recibieron la ozonoterapia por vía rectal mejoraron la bradiquinesia, los trastornos de la marcha, el temblor y también la rigidez. Más tarde, en el año 2007, la escuela cubana y la escuela francesa y egipcia de ozonoterapia desarrollaron un estudio preclínico donde a las ratas se le inyectó una sustancia tóxica llamada rotenone. Esta sustancia, cuando se inyecta a la rata, produce una destrucción del circuito negro estriatal vía estrés oxidativo, causando Parkinson en las ratas. O sea, este es un modelo de Parkinson a nivel experimental, a nivel preclínico. Estas raticas fueron divididas en 4 grupos. Un grupo que fueron los animales sanos, otro grupo que fueron animales sanos y fueron tratados con ozono por vía rectal a la dosis de 0.7 miligramos por kilo. Un grupo que se llamó grupo control, que fueron ratas que se convirtieron en ratas parkinsonianas y evolucionaron así todo el tiempo de estudio, y un cuarto grupo donde las ratas que desarrollaron la enfermedad de Parkinson después de haberla desarrollada recibieron 20 sesiones de ozono
a una frecuencia de 5 veces por semana a la dosis de 0.7 miligramos por kilo y a la dosis de 2 miligramos por kilo. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Aquí se ve la evolución de la dopamina y observen los niveles de dopamina a nivel de la corteza cerebral, cómo esta dopamina cae en la corteza cerebral de las ratas con Parkinson y cómo se sube después de forma significativa la dopamina a nivel de corteza cerebral. En cuanto a la norepinefrina, pasó lo mismo. Estos son los niveles normales. Observen cómo disminuye de forma significativa la norepinefrina en las ratas con Parkinson y cómo la ozonoterapia restituye la norepinefrina caída. Estamos viendo cómo la ozonoterapia por vía rectal fue capaz de aumentar a nivel de la corteza cerebral los niveles de dopamina y cómo la ozonoterapia por vía rectal fue capaz de aumentar, de restaurar los niveles de norepinefrina en la corteza cerebral de estos animales con Parkinson. Desde el punto de vista del cuerpo estriado, pasó lo mismo. Observen la caída de la dopamina con el color azul en los animales con Parkinson y cómo esta dopamina se restaura cuando los animales con Parkinson reciben la ozonoterapia por vía rectal. En cuanto al comportamiento de la norepinefrina, pasó lo mismo, una disminución a nivel del cuerpo estriado de la norepinefrina y cómo se restituye los niveles de norepinefrina en el cuerpo estriado cuando se administra la ozonoterapia por vía rectal. Estamos viendo en este modelo de Parkinson experimental, cómo la ozonoterapia es capaz de restaurar los niveles de dopamina a nivel de la corteza cerebral y a nivel del cuerpo estriado y cómo la ozonoterapia fue capaz de restaurar los niveles de norepinefrina en la corteza cerebral y en el cuerpo estriado. Aquí en el óxido nítrico observen el aumento del óxido nítrico de forma normal en la corteza cerebral y cómo la ozonoterapia disminuye los niveles de óxido nítrico a nivel de la corteza y a nivel del cuerpo estriado y cómo el ATP también la ozonoterapia lo restituye. Observen una caída del ATP a nivel de la corteza y una caída del ATP a nivel del cuerpo estriado, esto con el color azul, y cómo la ozonoterapia es capaz de aumentar, observe antes y después, es capaz de aumentar los niveles de ATP en la corteza cerebral y fue capaz también de aumentar los niveles de ATP en el cuerpo estriado. Estamos viendo que desde el punto de vista de la energía metabólica, la ozonoterapia por vía rectal fue capaz de aumentar los niveles de ATP en la corteza cerebral y fue capaz de aumentar los niveles de ATP en el cuerpo estriado de esta rata con Parkinson. Desde el punto de vista del estrés oxidativo, observen la caída de la superóxido dismutasa, enzima protectora del estrés oxidativo contra el radical anión superóxido y cómo después de la ozonoterapia aumentan los niveles de esta enzima a nivel de la corteza cerebral y cómo después de la ozonoterapia aumentan los niveles de esta enzima protectora en el cuerpo estriado. ¿Cuáles son los síntomas cardinales
ya lo conocemos de la enfermedad de Parkinson: el temblor, la rigidez, la hipoquinesia, la bradiquinesia, la pérdida de reflejos posturales de forma progresiva. Desde el punto de vista del tratamiento, está el tratamiento médico de forma general, que se divide en farmacológico, de ahí la levodopa, el Sinemet, el pramipexol. Está el tratamiento quirúrgico, que son los trasplantes de células madres pluripotenciales, las lesiones cerebrales a nivel del tálamo, la estimulación cerebral profunda. Está el tratamiento rehabilitatorio, el cual va a estar encaminado a reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, y también va a estar encaminado a controlar los síntomas y los efectos secundarios derivados de los fármacos que se usan en esta enfermedad. Con la ozonoterapia, ¿qué mejoramos? Bueno, mejoramos el lenguaje, la voz, la articulación de las palabras, mejoramos la escritura, mejoramos otras actividades de la vida cotidiana, como es la utilización de los cubiertos, que el paciente pueda autovalerse, que pueda vestirse, que pueda ducharse. Mejoramos la marcha, también evitar las caídas, mejoramos la estabilidad, también mejoramos los dolores lumbares y articulares, y también con la ozonoterapia mejoramos o disminuimos lo que es la rigidez característica de esta enfermedad. Este es el esquema de tratamiento que nosotros le brindamos a ustedes en pacientes con enfermedad de Parkinson. Normalmente, el primer año de tratamiento con ozonoterapia, nosotros aconsejamos dar 4 ciclos de tratamientos al año. 4 ciclos con un periodo de 3 meses entre cada ciclo. Comenzamos con 25 miligramos por litro de concentración y 150 mililitros de volumen por 5 sesiones. Después aumentamos 30 de concentración con 150 mililitros por 5 sesiones más. Podemos aumentar a 35 miligramos por litro de concentración y 150 mililitros. Y terminamos con 40 de concentración y 200 mililitros de volumen por 5 sesiones más. Este es el esquema de tratamiento para la vía rectal. Si usted puede utilizar la vía de la autohemoterapia mayor, también serían 5 sesiones con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. Podemos comenzar con la vía de la autohemoterapia mayor, 30 miligramos por litro con 100 mililitros de volumen, para ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente durante 2 sesiones. Después podemos aumentar 35 miligramos por litro con 100 mililitros de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente por 3 sesiones. A modo de conclusión, la ozonoterapia es una herramienta terapéutica complementaria útil en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, sobre todo en sus primeros estadios clínicos. Hablaremos un poco de el lupus. El lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad que podemos tratar con la ozonoterapia. Recordemos que el lupus es una enfermedad autoinmune que se crea por un fallo de la tolerancia inmunológica. Hay un fallo en la tolerancia inmunológica y durante la apoptosis celular, el material nuclear se transforma en antígeno. De forma errónea, levanta una respuesta a nivel de los linfocitos B y ellos comienzan a producir
autoanticuerpos hiperreactivos contra el material nuclear de la célula. Recordemos que en el lupus, desde el punto de vista de sus criterios diagnósticos, está la erupción en forma de mariposa, está la erupción en la cara, los brazos, el cuello, el torso, están las erupciones cutáneas, la fotosensibilidad, están las úlceras a nivel de la boca, de la nariz, está la hinchazón, la rigidez y el dolor articular en dos o más articulaciones, y conocemos que a nivel de las pruebas de laboratorio muestra un aumento de la actividad autoinmunitaria dado por la presencia de antígenos de anticuerpos contra el núcleo de la célula. ¿Por qué la ozonoterapia? ¿Por qué la ozonoterapia en el lupus? Porque la ozonoterapia tiene un efecto antiinflamatorio. La ozonoterapia disminuye las interleuquinas inflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y aumenta las interleuquinas antiinflamatorias como el factor transformador de crecimiento beta y la interleuquina 10. Por eso es que este efecto antiinflamatorio de la ozonoterapia es beneficioso en el tratamiento complementario del lupus eritematoso sistémico. Hay que tener en cuenta que aquí la ozonoterapia es un tratamiento coadyuvante, o sea, no podemos retirar la medicación contra esta enfermedad, o sea, sino que mantenemos la medicación puesta por reumatólogo a estos pacientes con lupus y entonces lo complementamos con la ozonoterapia. Desde el punto de vista de los esquemas de tratamiento, el objetivo de la ozonoterapia es darla a dosis baja. ¿Por qué damos la ozonoterapia a dosis baja? Para no estimular patrón TH2, para lograr disminuir el cuadro inflamatorio sin estimular tanto el patrón TH2. Recordemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune vía patrón TH2, vía aumento excesivo de la inmunidad humoral, la inmunidad mediada por anticuerpos. Usted puede dar 3 ciclos en el año con un tiempo de descanso de 4 meses entre cada ciclo. Puede utilizar la vía rectal combinada con la vía de la autohemoterapia menor. Si usted utiliza la vía rectal, son 20 sesiones empleando 30 miligramos por litro de concentración con 100 mililitros de volumen por 10 sesiones. Después 30 de concentración con 150 mililitros de volumen con una frecuencia de una sesión al día por 10 sesiones más. A este ciclo por la vía rectal usted puede adicionar 8 sesiones de la vía de la autohemoterapia menor. O sea, vamos a combinar la vía rectal con la vía de la autohemoterapia menor. Las 8 sesiones de la vía de la autohemoterapia menor, utilizamos 25 miligramos por litro de concentración con 5 mililitros de ozono a ozonizar 10 mililitros de sangre del paciente a pasar por vía intramuscular. O sea, un protocolo es combinar la vía rectal con la vía de la autohemoterapia menor, y otro protocolo de tratamiento con ozonoterapia, usted puede aplicar la vía de la autohemoterapia mayor. La vía de la autohemoterapia mayor, usted va a dar un ciclo de 10 sesiones con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. O sea, una frecuencia de la autohemoterapia mayor para el paciente con lupus
es de 2 a 3 veces por semana. Puede iniciar con 25 de concentración con 100 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente por 5 sesiones. Después puede continuar subiendo la concentración a 30 miligramos por litro con 100 mililitros de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente, como había dicho anteriormente, una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Se puede realizar también por la vía de la autohemoterapia mayor 3 ciclos al año, con un periodo de 4 meses de descanso entre cada ciclo, que se logra con el efecto antiinflamatorio de la ozonoterapia en el lupus, disminuir lo que es el exantema maculopapuloso, disminuir los dolores musculares, disminuir los dolores articulares, disminuir la fotosensibilidad, o sea, la fotofobia, disminuir lo que es el cuadro asténico del paciente con lupus, disminuir la sensación de disnea, disminuir el cansancio, disminuir la aparición de las úlceras bucales, disminuir la cefalea. Estos son los resultados que se han conseguido con la ozonoterapia. Entonces, como conclusión, podemos plantear que la ozonoterapia como tratamiento complementario mejora calidad de vida del paciente con lupus eritematoso sistémico. Otra de las enfermedades que mejora con la ozonoterapia es la osteoartritis de rodilla. El objetivo fundamental es mostrar los efectos de la ozonoterapia por vía intraarticular en el alivio del dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla. Es importante ver la fisiopatología. En la patogenia de la osteoartritis de rodilla hay factores biomecánicos, hay factores inflamatorios que actúan sobre el condrocito. Hay un aumento de la degradación de la matriz, hay un aumento de interleuquinas proinflamatorias, hay un aumento de enzimas proteolíticas, hay un estrés oxidativo, hay una disminución de la matriz, de la síntesis de la matriz intercelular. Y todo esto actúa, hace que se aumente la pérdida de la integridad de la matriz. Conjuntamente con factores metabólicos, pero va produciendo lentamente una degradación del cartílago articular en los pacientes con osteoartritis de rodilla. También es importante destacar el efecto del estrés oxidativo a nivel de la articulación de la rodilla. En los pacientes con osteoartritis de rodilla hay un intenso estrés oxidativo y ese estrés oxidativo es capaz de activar a moléculas activadoras de la transcripción y también este estrés oxidativo es capaz de activar factor transcripcional como el factor NF-kappa beta. Y tanto la activación de las moléculas transcripcionales como la activación del factor transcripcional NF-kappa beta aumenta la expresión de metaloproteinasas a nivel de la articulación en pacientes con osteoartritis. Y este aumento de la metaloproteinasa contribuye a una degradación del cartílago articular. Entonces, nosotros pensamos que el ozono, como un agente antiinflamatorio, la ozonoterapia disminuyendo interleuquina proinflamatoria como la interleuquina 1, como la interleuquina 6, como el factor de necrosis tumoral alfa,
disminuyendo el estrés oxidativo, se disminuiría lo que es la inflamación a nivel de la articulación y también se disminuiría la presencia de las metaloproteináceas y esto contribuiría a una menor lesión del cartílago articular en los pacientes con osteoartritis. También el efecto del ozono, al disminuir la inflamación, no se liberarían mediadores inflamatorios que aumentan la sensibilidad de nociceptores, provocando el dolor en pacientes con osteoartritis. O sea, el ozono mejoraría lo que es el estrés oxidativo, el ozono disminuye la inflamación y también tiene un efecto analgésico en estos pacientes con osteoartritis. Aquí, desde el punto de vista de tratamiento, se aplicó la ozonoterapia, pero ya por vía intraarticular. Fueron 20 sesiones de ozonoterapia por vía intraarticular, utilizando una concentración de 20 miligramos por litro y un volumen de 5 mililitros. Las primeras 5 sesiones, después se mantuvo fija la concentración, o sea, 20 miligramos por litro y un volumen de 10 mililitros hasta completar un ciclo de 20 aplicaciones de ozonoterapia por vía intraarticular. La frecuencia de estas 20 aplicaciones fue de 2 veces por semana. Resultado. En cada paciente se estudió la escala análoga visual y observen cómo a medida que va aumentando las sesiones de ozonoterapia por vía intraarticular, va disminuyendo la escala del dolor de estos pacientes. ¿Ya? Estamos viendo cómo se disminuye la escala análoga visual del dolor en estos pacientes con osteoartritis de rodilla a medida que iba aumentando las sesiones de ozonoterapia por vía intraarticular. O sea, ya estamos viendo cómo la ozonoterapia es capaz de disminuir el dolor en estos pacientes con osteoartritis de rodilla. Desde el punto de vista de los resultados, también se vio una mejoría desde el punto de vista de la ecografía. La ecografía en estos pacientes arrojó sinovitis ligera, moderada y severa. Observen cómo al inicio el 58% de los pacientes mostraban sinovitis moderada y el 22% de los pacientes mostraban sinovitis severa a la ecografía, y como al final a la ecografía desapareció la sinovitis severa, disminuyó la sinovitis moderada y prácticamente el 73% de los pacientes mostraron sinovitis ligera. O sea, que la ozonoterapia no solo fue capaz de disminuir el dolor en estos pacientes con osteoartritis de rodilla, sino que también que la ozonoterapia por vía intraarticular fue capaz de mejorar la señal a la imagen, fue capaz de mejorar también a los pacientes desde el punto de vista del diagnóstico imagenológico realizado mediante la ecografía de rodilla. Conclusión, la ozonoterapia reduce el dolor en pacientes con osteoartritis y también la ozonoterapia mejora el trofismo muscular en pacientes con osteoartritis de rodilla y por tanto la ozonoterapia por vía intraarticular mejora la capacidad en pacientes con
osteoartritis de rodilla. Vamos a hablar un poco de la ozonoterapia en la migraña, sobre todo la migraña clásica. Siempre aconsejamos ver, antes de poner la ozonoterapia en cada enfermedad, tenemos que estar claros en la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, en la migraña, los alimentos, la fatiga, factores hormonales, la alteración del sueño, el estrés incide sobre nuestro reloj biológico, que como todos sabemos se encuentra fundamentalmente en el hipotálamo. ¿Cuál es el objetivo de la ozonoterapia en la migraña? Bueno, la ozonoterapia disminuye de forma significativa la intensidad y la frecuencia de las crisis dolorosas de la migraña. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la ozonoterapia que justifican su empleo en la migraña? Bueno, la ozonoterapia tiene efectos analgésicos. La ozonoterapia, como hemos dicho anteriormente, tiene efectos antiinflamatorios y la ozonoterapia tiene efecto neuroprotector. La activación de receptores del dolor, la activación de receptores del dolor meningio, la lesión de los vasos sanguíneos, el fallo de la modulación a nivel central del dolor son factores fisiopatológicos que aumentan la cefalea en el paciente con migraña clásica. La migraña es un proceso inflamatorio. Esto hay que tenerlo claro. Hay, dentro de la fisiopatología de la migraña, está intensamente relacionado la activación del complejo trigémino vascular. La activación del complejo trigémino vascular es capaz de liberar glutamato, es capaz de liberar sustancia P, es capaz de liberar el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y todo esto provoca inflamación. Inflamación a nivel de las terminaciones nerviosas meningias. Y esta inflamación a nivel de las terminaciones nerviosas meningias activan mastocitos, los cuales aumentan la permeabilidad vascular, provocando extravasación de plasma alrededor de los vasos sanguíneos de la dura madre. Y esto provoca dolor. Por otro lado, la inflamación de las terminaciones nerviosas meningias aumenta la sensibilización de terminaciones nerviosas y esto provoca dolor. ¿Cómo entra a jugar la terapia de ozono dentro de esta fisiopatología? El dolor es disminuido con la ozonoterapia. La ozonoterapia reduce la inflamación y al disminuir la inflamación reduce el dolor. Esto hay que tenerlo bien claro. O sea, en esta lámina que le puse anteriormente, donde la activación del trigémino produce inflamación, esta inflamación provoca el dolor, vemos cómo la ozonoterapia tiene un efecto negativo sobre la inflamación. Y si la ozonoterapia tiene un efecto antiinflamatorio, de cierta forma está disminuyendo la inflamación que se crea en la fisiopatología de la migraña. De cierta forma va a disminuir lo que es la sensibilización de terminaciones nerviosas del dolor, y esto es una vía por la cual la ozonoterapia disminuye el dolor en el paciente con migraña. Otra cosa que hay que tener claro es que las terminaciones periféricas de los receptores del dolor liberan sustancia P. Esta sustancia P es el neurotransmisor por excelencia
de el dolor lento, el dolor que va por la vía paleo-espino-talámico, del dolor que va por la fibra C, que son fibras amielínicas. Esta sustancia P provoca aumento de la permeabilidad capilar, provoca aumento de la liberación de histamina, de bradiquinina, y la liberación de histamina y bradiquinina provoca una sensibilización de los receptores del dolor, apareciendo el dolor en los pacientes con migraña. ¿Qué tiene que ver esto con la ozonoterapia? Vamos a ver. La bradiquinina, que habíamos dicho que produce dolor, la bradiquinina se une a su receptor B2. Este receptor B2 es un receptor acoplado a proteína G. Cuando se une la bradiquinina con el receptor B2, se activan la fosfolipasa C y la fosfolipasa A. La activación de la fosfolipasa A como la fosfolipasa C provoca dolor. ¿Qué tiene que ver esto con la ozonoterapia? Bueno, la ozonoterapia bloquea la fosfolipasa A2. Y si la ozonoterapia bloquea la fosfolipasa A2, esta no interviene en la despolarización del nociceptor, provocando una menor intensidad en cuanto al dolor. O sea, no vamos a decir que quita el dolor, sino que disminuye el dolor. Y la ozonoterapia disminuye el dolor por esto, porque bloquea, entre otras cosas, la fosfolipasa A2. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de la ozonoterapia para el paciente con migraña clásica? Usted puede combinar la vía rectal con la vía de la autohemoterapia mayor. Por ejemplo, 6 sesiones de autohemoterapia mayor, 35 de concentración y 100 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente por 3 sesiones. Después usted puede utilizar una concentración de 40 miligramos por litro con 100 mililitros de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente por 3 sesiones más. O sea, usted puede completar un ciclo de 6 sesiones de ozonoterapia con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, combinándolo con 20 sesiones por la vía rectal. La vía rectal utilizamos 30 de concentración y 150 mililitros de volumen por 10 sesiones, y después 30 de concentración con 200 mililitros de volumen por 10 sesiones más. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Disminuir la intensidad y la frecuencia de las crisis del paciente con migraña. Como conclusión, la ozonoterapia en pacientes migrañosos reduce la intensidad y la frecuencia de las crisis de la cefalea migrañosa. Vamos a hablar un poco de la ozonoterapia en la insuficiencia arterial. O sea, la insuficiencia arterial es otra de las enfermedades que responde a la ozonoterapia. El objetivo del tratamiento de ozonoterapia como terapia complementaria al tratamiento farmacológico y al tratamiento quirúrgico de los pacientes con insuficiencia arterial es mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia arterial, sobre todo en sus primeros estadios. O sea, esto lo vamos a lograr si logramos, valga la redundancia, el diagnóstico temprano de la insuficiencia arterial en nuestros pacientes. Un aspecto importante es que la
ozonoterapia no sustituye el tratamiento convencional de la insuficiencia arterial, sino es que es una herramienta terapéutica complementaria al tratamiento convencional farmacológico quirúrgico de los pacientes con insuficiencia arterial. Primero, tenemos que clasificar a nuestros pacientes utilizando, usted puede usar muchas clasificaciones. Nosotros recomendamos la Fontaine, que es una de las clasificaciones más reconocidas. Y ahí usted, clasificando a su paciente, puede predecir el pronóstico del mismo. No es lo mismo tratar un paciente grado 2B, grado 2, desde el punto de vista de la clasificación de Fontaine, a un paciente grado 5, grado 6. Los resultados van a ser mejor cuando usted trata con la ozonoterapia en los primeros estadios de la insuficiencia arterial. Aquí está el tratamiento farmacológico que ya conocemos: la aspirina, la pentoxifilina, el clopidogrel, la pravastatina. También está el Xarelto, que es un bloqueador del factor 10 de la coagulación con buenos resultados. Este es lo que recomendamos desde el punto de vista de la ozonoterapia. Un tratamiento donde combinamos la vía de la autohemoterapia mayor con la vía rectal. Desde el punto de vista del ciclo de la autohemoterapia mayor, podemos dar un ciclo de 10 sesiones con una frecuencia de 2 veces por semana, utilizando 30 de concentración y 150 mililitros de volumen, a ozonizar 200 mililitros de sangre del paciente. Después aumentamos la concentración siguiendo lo que es el tratamiento escalonado, 35 de concentración y 150 mililitros de volumen. Podemos seguir aumentando la concentración a 40 con 150 mililitros de la mezcla ozono-oxígeno. Y podemos irnos hasta 50 de concentración por la vía de la autohemoterapia mayor, con 150 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno, a ozonizar 200 mililitros de sangre del paciente. A esto lo podemos combinar con la ozonoterapia vía rectal, 35 de concentración con 150 mililitros de volumen, las primeras 10 sesiones, y después 35 de concentración y 200 mililitros de volumen para completar las 10 sesiones restantes, cerrando un ciclo de 20 sesiones por vía rectal. Lógicamente, usted puede combinar también con las curas con bolsas y utilizar el aceite ozonizado. Aquí tenemos un caso de una paciente con insuficiencia arterial severa, grado 3, grado 4, según la escala de Fontaine. Esta paciente llevó tratamiento con autohemoterapia mayor combinada con la vía rectal y las curas con bolsa, y observen el cambio macroscópico de la lesión. Observen el primer día, observen después la primera cura, observen ya la octava cura, como iba ya disminuyendo la lesión, cómo se activa el tejido de granulación. La cura número 11, fíjense la evolución tan buena de esta paciente con insuficiencia arterial. Ya aquí la paciente se mandó a cirugía, donde le pusieron una prótesis aortoilíaca, y fíjense el resultado. Ya aquí la paciente solamente se curaba con aceite ozonizado. O sea, estamos viendo
los efectos beneficiosos de la ozonoterapia en la insuficiencia arterial. Conclusiones: la ozonoterapia mejora la insuficiencia arterial en sus primeros estadios como tratamiento complementario. Los efectos biológicos de la ozonoterapia involucrados en la mejoría de la lesión arterial son: la ozonoterapia mejora el metabolismo del oxígeno, la ozonoterapia tiene efecto antitrombótico, la ozonoterapia a dosis controlada tiene efecto antiagregante plaquetario, tiene efecto germicida, aumenta el óxido nítrico, la ozonoterapia disminuye la viscosidad de la sangre y mejora las capacidades bioquímicas de los glóbulos rojos. Por eso es que la ozonoterapia tiene buenos resultados en el tratamiento como herramienta complementaria de la insuficiencia arterial. Otro aspecto importante de la ozonoterapia es en la hepatitis viral crónica. ¿Por qué la ozonoterapia en la hepatitis viral crónica? Porque la ozonoterapia muestra efectos virucidas. La ozonoterapia tiene un papel en la estimulación de las células inmunocompetentes. La ozonoterapia es capaz de inducir liberación de interferones con actividad antiviral. Vamos rápidamente a los resultados que se ha encontrado. Por ejemplo, esto es un trabajo que fue publicado en el año 2018 por la Escuela Española y la Escuela Cubana del doctor Céspedes, donde se trató a pacientes portadores de hepatitis B. En los criterios de inclusión, pacientes con hepatitis crónica por virus B positivo, anticuerpos contra virus B, carga viral elevada de ADN de virus B, elevación de las transaminasas, y se evaluó durante un año antes y después de la ozonoterapia. Este fue el esquema utilizado por estos autores para el tratamiento de la hepatitis B crónica. Fueron 15 sesiones con una frecuencia diaria, donde usaron 50 microgramos por mililitro de concentración, 100 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno, a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente. O sea, estos investigadores utilizaron la autohemoterapia mayor en un ciclo de 15 sesiones. Vamos a ver los resultados. Observen acá la evolución de los marcadores serológicos antígenos de hepatitis B y anticuerpos específicos contra la hepatitis B. Observen la evolución al inicio. Se ve cómo al final disminuye a medida que va pasando un mes, 6 meses y el año, cómo se disminuye la presencia de antígenos de virus B. Desde el punto de vista de los anticuerpos contra virus B, observen lo mismo, la negativización de los anticuerpos específicos contra virus de la hepatitis B al mes, a los 6 meses y al año de tratamiento. O sea, con la ozonoterapia se empezó a disminuir la presencia de estos marcadores de la hepatitis B, el antígeno de superficie y los anticuerpos específicos contra virus de la hepatitis B. Desde el punto de vista de la carga viral, observen la carga viral antes de iniciar el tratamiento con ozono, como un 29.6% mantenía una carga viral entre 40 y 10.000, una carga viral de virus B, y el 57.1%
mantenía una carga de 10.000 a 20.000 de virus B, y cómo esta carga se fue disminuyendo al mes, a los 6 y al año de tratamiento por ozonoterapia utilizando la vía de la autohemoterapia mayor. Ya estamos viendo que se disminuyó la carga viral, que se disminuyó el antígeno de superficie de los virus B y también se disminuyó de forma significativa los anticuerpos específicos contra virus B. Desde el punto de vista de la transaminasa, también la ozonoterapia mostró un efecto antiinflamatorio, como ustedes pueden observar en la reducción de las transaminasas, tanto la transaminasa glutámico pirúvico como la transaminasa glutámica oxalacético. Estamos viendo que no solamente la ozonoterapia en la hepatitis crónica por virus B es capaz de disminuir el antígeno de superficie, es capaz también de disminuir los anticuerpos específicos contra virus B, sino que también fue capaz de disminuir la carga viral del virus B y la transaminasa, mostrando la recuperación de la función hepática en estos pacientes portadores de hepatitis B. Desde el punto de vista de la hepatitis C, también se han logrado los mismos resultados. Es decir, después de la ozonoterapia, en pacientes portadores de hepatitis C, se ha logrado disminuir la carga viral, los anticuerpos específicos contra el virus C, y también se ha logrado de mejorar la función hepática. Todo eso después de la ozonoterapia. En cuanto a pacientes con hepatitis crónica por virus C, usted puede combinar la autohemoterapia mayor, 15 sesiones con frecuencia de 2 veces por semana. Puede combinarla con la vía rectal, 20 sesiones con una frecuencia de 3 veces por semana, y el mismo día usted puede aplicar la vía de la autohemoterapia mayor junto con la vía rectal sin ningún problema. Este es el esquema para el tratamiento de los pacientes con hepatitis C. Si usted emplea la vía de la autohemoterapia mayor, va a utilizar 40 miligramos de concentración con 100 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente por 5 sesiones, siguiendo el tratamiento escalonado. Después usted va a aumentar la concentración a 45 miligramos por litro con 100 mililitros del volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de sangre del paciente por 10 sesiones. Como le estaba comentando, usted puede combinar la vía de la autohemoterapia mayor con la vía rectal. Si usted utiliza la vía rectal, va a emplear 40 de concentración y 150 mililitros de volumen por 5 sesiones, para después incrementar 40 de concentración con 200 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno por 15 sesiones más. Siguiendo el efecto virucida de la ozonoterapia, vamos a seguir hablando. Quiero comentarles de los efectos obtenidos en los pacientes con SIDA. O sea, estos, tanto en la hepatitis B como en la hepatitis C, como en SIDA, la ozonoterapia muestra cierto efecto virucida. Esto también fue realizado
por la escuela cubana, el doctor Céspedes y la escuela española. Y esto fue un trabajo realizado en Angola que muestra la utilidad de la ozonoterapia en pacientes con SIDA. ¿Por qué en Angola? Porque en Angola hay hasta 25.6 millones hasta el año 2016 de personas infectadas por SIDA. Este fue un ensayo clínico retrospectivo de tipo longitudinal donde se trataron a 32 pacientes en Angola portadores de SIDA. Era remitido de los hospitales locales y de las consultas de infectología de Luanda. Estos fueron los criterios de inclusión: pacientes positivos a virus VIH con carga viral elevada, con una alteración, sobre todo una disminución del conteo de linfocitos CD4. Los criterios de exclusión: pacientes con VIH positivo, pero que no cumplieran con el tiempo de tratamiento. Y este fue el esquema de tratamiento utilizado. Los investigadores utilizaron la vía de la autohemoterapia mayor durante 15 sesiones. La frecuencia primero fue de 3 a 4 veces sesiones de autohemoterapia mayor hasta completar 15 días, hasta completar 15 sesiones, y después se daba una dosis de mantenimiento durante una sesión de autohemoterapia mayor una vez cada 15 días durante 6 meses. Este fue el esquema de tratamiento. ¿Cuáles fueron las concentraciones y los volúmenes utilizados? Por ejemplo, los días 1 y 2 se utilizaron 50 microgramos por mililitro, equivalente a 50 miligramos por litro, y 80 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 200 mililitros de sangre. Después, los días 3 y 4, 50 microgramos por mililitro de concentración y un volumen de 120 mililitros a ozonizar 200 mililitros de sangre. Los días 5 o 6, 50 microgramos por mililitro de concentración y 160 mililitros a ozonizar 200 mililitros de sangre del paciente. El día 7 y 8, 50 microgramos por mililitro de concentración y 200 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 200 mililitros de sangre del paciente. Ya los días 9 hasta el día número 15, 50 microgramos por mililitro de concentración y 200 mililitros de volumen a ozonizar 200 mililitros de sangre del paciente. Ya la dosis de mantenimiento, que se hacía una autohemoterapia mayor cada 15 días durante 6 meses, se utilizó 50 microgramos por mililitro de concentración y 200 mililitros de volumen de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 200 mililitros de sangre del paciente. Resultado, ahí están los resultados. Observen la negativización de la carga viral al mes, a los 6 meses, al año, inclusive hasta los 2 años de tratamiento después de la ozonoterapia. Observen cómo la evolución de la carga viral hasta los 2 años de tratamiento de la
ozonoterapia. Esto quiere decir ya que desde el primer mes de tratamiento con ozonoterapia por la vía de la autohemoterapia mayor, se negativizó la carga viral. Ojo, estos pacientes llegaron a la clínica ya multitratados con los antirretrovirales. O sea, estos pacientes llegaron así con esa carga viral aumentada, inclusive llevando tratamiento con antirretrovirales. Por eso es que decimos que la ozonoterapia es un tratamiento complementario. ¿Por qué? Porque es así la forma en que ella muestra sus efectos beneficiosos. O sea, usted no puede retirar el tratamiento antirretroviral, ni antiproteasa, ni antiintegrina de estos pacientes, sino que usted va a combinar este tratamiento farmacológico con la ozonoterapia. Pero fíjense cómo la ozonoterapia combinada fue capaz de disminuir, fue capaz de negativizar la carga viral, inclusive hasta 2 años de observación. También no solamente la ozonoterapia fue capaz de disminuir la carga viral, sino también que fue capaz de restablecer el conteo CD4. Recordemos que los linfocitos CD4 son los orquestadores del sistema inmunológico. O sea, la respuesta dinámica inmune, los linfocitos CD4 juegan un papel metabólico en la activación de los linfocitos B, en la activación de los CD8, en la activación de las natural killer. Y sabemos que el virus de SIDA consume, disminuye el conteo, ataca a estos linfocitos CD4. Vamos a ver al principio una disminución, un conteo de 250 a 300 células CD4 por milímetros cúbicos, y cómo a medida que van pasando los meses después de la autohemoterapia mayor, observen ya cómo el conteo de los CD4 se restableció entre 600, entre 700 y 800. Fíjense, al inicio estos pacientes llegaron en un conteo entre 250 y 350 de CD4, y como al final prácticamente el 100% de los pacientes tenía un conteo de 600 y 800. O sea que después de la autohemoterapia mayor se restableció el conteo de los linfocitos CD4 en estos pacientes portadores de virus de inmunodeficiencia humana. Estas son las conclusiones. También la ozonoterapia tiene un cierto efecto virucida, disminuyendo la carga viral de estos pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia ya multitratado, y también la ozonoterapia fue capaz de restablecer el conteo de los linfocitos CD4 en estos pacientes portadores de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estos trabajos han sido publicados ya desde el año 2005 por la Escuela Cubana. En esta revista de investigaciones biomédicas vienen publicando estos efectos beneficiosos de la ozonoterapia en el SIDA. En el año 2016 también se reportan los efectos virucidas de la ozonoterapia en el ébola, y en el año 2018 la Escuela Cubana y la Escuela Española, aquí fue el doctor Céspedes, publicó en este ensayo clínico los efectos beneficiosos de la ozonoterapia en pacientes con SIDA. O sea, estos resultados que le acabamos de demostrar ya están publicados en revistas científicas de alto factor de impacto. La esclerodermia es también otra enfermedad que queríamos compartir con ustedes.
que tiene buenos beneficios de la ozonoterapia. Vamos rápidamente a el esquema de tratamiento. En la esclerodermia, enfermedad autoinmune, como sabemos, vía patrón TH2 por falla de la tolerancia inmune. Los efectos de la ozonoterapia es lo mismo, o sea, tenemos que lograr los efectos antiinflamatorios de la ozonoterapia y esto lo hacemos empleando las dos vías, o sea, la vía rectal y la vía de la autohemoterapia menor. En el caso de la esclerodermia, repito, se mantiene el tratamiento farmacológico y se le combina como terapia complementaria la ozonoterapia. Aquí vamos a tener 20 sesiones de la vía rectal más 20 sesiones de la vía de la autohemoterapia menor. La vía rectal empleamos 30 de concentración y 100 de volumen las primeras 5 sesiones. Después aumentamos 30 de concentración con 100 de volumen por 5 sesiones más. Esto es siguiendo el tratamiento escalonado de la ozonoterapia. Después dejamos fija la concentración, 30 de concentración y 150 de volumen por 5 sesiones más y terminamos con 35 de concentración y 150 de volumen por 5 sesiones. A esta vía rectal le combinamos la autohemoterapia menor y también combinamos el empleo del aceite ozonizado vía tópica una vez al día. En el caso de la autohemoterapia menor, usted puede dar esta vía 2 veces por semana. Empleamos una concentración de 20 miligramos por litro con un volumen de 10 mililitros de ozono a ozonizar 10 mililitros de sangre y esta mezcla la pasamos lentamente a nivel intramuscular. Aquí mostramos en esta paciente portadora de esclerodermia. Fíjense su cara al inicio, observen la cara al final después de la ozonoterapia, observen las lesiones al inicio de la esclerodermia y cómo estas lesiones se desaparecen después de la ozonoterapia. Esta paciente, al igual que las otros pacientes que de esclerodermia que hemos tratado con la ozonoterapia, disminuye el grosor de la piel, disminuyen las lesiones dermatológicas, disminuyen el dolor articular, disminuye la rigidez articular y esto hace que la ozonoterapia mejore la calidad de vida de estos pacientes. Fíjense más cerca los efectos de la ozonoterapia combinada en la esclerodermia. En el acné también, en el acné juvenil, usted puede no solamente aplicar la autohemoterapia menor, sino que también usted puede aplicar de vía tópica los aceites ozonizados en el acné juvenil y también se ha ofrecido muy buenos resultados. Ustedes pueden observar, fíjense antes y observen después la mejoría a nivel facial de esta paciente portadora de acné juvenil. En esta paciente se utilizó el aceite ozonizado vía tópica y también la autohemoterapia menor en un promedio de 10 sesiones. Fíjense, antes y después, la evolución positiva de la paciente después de la ozonoterapia. El impétigo, una enfermedad bacteriana, también evoluciona muy bien con la ozonoterapia. Aquí este nené solamente recibió tratamiento con aceite ozonizado, no recibió tratamiento con ningún antibiótico, sino observen cómo el aceite ozonizado, que también en ozonoterapia, fue capaz de mejorar las lesiones de impétigo. Fíjense antes y observen después
la mejoría del impétigo utilizando solamente el aceite ozonizado. Observen antes, después, cómo el aceite ozonizado tiene propiedades bactericidas y tiene propiedades antiinflamatorias. La gingivoestomatitis también, enfermedad que afecta muchísimo a nuestros niños. Observe la gingivoestomatitis solamente con el empleo de aceite ozonizado. Fíjense al inicio. Observen una semana la recuperación tan buena de la gingivoestomatitis solamente utilizando el aceite ozonizado. Yo digo también que el aceite ozonizado es ozonoterapia. Como conclusiones, la ozonoterapia como tratamiento complementario mejora calidad de vida en pacientes con hepatitis crónica, con hepatitis B, con hepatitis C, y hasta el momento los esquemas de tratamiento de ozonoterapia, así como sus diferentes vías de administración, no han mostrado ningún efecto tóxico en el manejo terapéutico de estas diferentes entidades nosológicas expuestas en esta conferencia. Muchísimas gracias. Una paciente portadora de artritis reumatoidea y esclerodermia. Su testimonio, vamos a mostrárselo. Díganos su nombre, por favor. María Lucina Valdés. María, ¿qué diagnóstico usted presenta? ¿Usted tiene? Artritis y esclerodermia. Artritis reumatoidea. ¿Desde cuándo, María, usted presenta esta enfermedad? Ya tiene muchísimos años que la tengo y ya algo pues, muy difícil para mí, no llevo ninguna vida normal, ¿verdad? Porque no. Llegó el caso donde ya no usaba yo pañal, no me levantaba, los dolores no me dejaban, los dolores eran muy fuertes. Llegué aquí con los compañitos, con ustedes, doctor. Fue algo maravilloso para mí, porque ya puedo caminar, ya puedo hacer un poco de quehacer, ya me siento mucho mejor con las terapias que he recibido. Y díganos, ¿qué terapia ha recibido en nuestro centro? Las primeras que recibí fueron el ozono en la espina dorsal, en la cadera, las rodillas, en los brazos, y el ozono anal. El anal de diario, era de diario ese, de diario por 30 días, y me sentí mucho mejor también con eso. Y ahorita pues estoy ya, antes era cada 2 veces por semana o 3 veces por semana, ahorita ya vengo cada 15 días. Cada 15 días y me siento mucho mejor, gracias a Dios. Los dolores, cuéntenos, ¿han cedido, han mejorado? Sí, han mejorado porque ya ahorita el dolor más fuerte que yo sentía me dejaba tirar en la cama. Y ahorita sí me da, pero me siento, descanso y otra vez me levanto y sigo haciendo sus actividades diarias. Y el cansancio que usted tenía ha mejorado, o sea, ha quedado estable. Ha mejorado muchísimo, doctor, porque incluso las manos ya las puedo mover. Esta no puedo mover mucho, pero ya, o sea, ya la muevo. Las manos no las movía, no podía yo hacer ni qué hacer. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya puedo hacer muchas cosas. ¿Puede caminar ahí? Puedo caminar. Muéstrelo. Puedo estar derecha, doctor, porque incluso... Se puede parar y levantarse de la cama sola, que antes no podía, ¿verdad? Y los pies, mire, los puedo poner derechos, porque no los podía poner derechos. Y puedo pararme derecho. Y puedo caminar, con un poquito de dificultad, pero puedo caminar. Este es otro video de una paciente con migraña. Sí, doctor. Maricela, buenos días. Buenos días, doctor. Por favor, díganos con qué padecimiento usted llegó acá, cómo eran sus dolores desde el punto de vista de la intensidad de la duración.
Mire, doctor, yo padezco de migraña desde hace más de 20 años. Entonces el grado de intensidad era muy fuerte, tenía que ponerme suero porque no veía ya, no soportaba el dolor. Posteriormente fui con un neurólogo, disminuyó con bastante medicamento que sí me afectó un poco el estómago. El dolor era muy fuerte, me duraba bastante. La intensidad, pues realmente yo no podía hacer una vida normal porque estaba supeditada que el dolor de migraña me daba de repente, a madrugada, y ya era regular todo el día. Entonces, mi hermana estaba asistiendo aquí y me dijo que por qué no probaba con otro tipo de medicamento. En realidad, les soy honesta, no tenía así como que mucha fe en esto, pero acudí. Y bueno, el grado de dolor al principio era muy fuerte, ahora se ha espaciado, casi es muy ligero ya. Pues no me siento ya muy cansada como antes. Antes me tenía que inyectar y tomar pastillas, ahora hay ocasiones en que me tomo una que otra pastilla. Es muy espaciado el dolor. Realmente, pues para mí ha sido maravilloso esto. Este tratamiento. Y Diana Maricela, ¿qué pastillas usted tomaba? El Sidolil y diclofenaco, a veces, no recuerdo el otro nombre, con vitaminas, pero sí era frecuente, incluso era hasta 3 veces por semana que me tenía que estar inyectando. ¿Y cómo fue el tratamiento que usted llegó acá? ¿En qué consiste el tratamiento? En una terapia de ozono, por vía rectal, de flores de Bach y la homoterapia mayor. La vía sanguínea, la autoterapia mayor. Sí. Entonces usted, desde el punto de vista, al principio la duración de durar las 24 horas, Sí. ¿Para qué tiempo le dura este dolor? Como unas 2 horas más o menos. O sea, que ha bajado mucho Sí. lo que es la duración. Y al inicio, según el expediente clínico, la frecuencia era diaria. ¿Ahora con qué frecuencia tiene el dolor? Pues una vez por semana más o menos, pero ya no es tan intenso. Ya es leve. Incluso cuando me da con una sola pastilla, ya se me calma y en unas 2 horas más o menos. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de estado de ánimo, del sueño, ¿usted cómo se ve al inicio de ahora? No mejoró. Incluso también la tensión nerviosa, porque antes con la tensión nerviosa que yo tenía, inmediatamente me daba dolor. Incluso estando dormida a las 4 o 5 de la mañana me despertaba el dolor. Ahora ya no, a pesar de que he tenido mucho trabajo, muchas tensiones, no me ha dado, al menos no con tanta frecuencia, ¿no? Muy leve también. Estoy un poquito más tranquila, dormiendo bien, creo que hasta ahora me faltan horas para poder dormir. Muchas gracias por su testimonio. Tenemos que ser mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y les deseamos un excelente fin de semana. Y esperamos su respuesta, su comentario, sus dudas, también sus aportes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.